Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Hermanos queridos, llegamos hoy a la conclusión de la catequesis mistagógica sobre el sermón, sobre la Eucaristía que Jesús ha hecho en la sinagoga de Cafarnaúm. Y es interesante porque aparece el resultado, el éxito de esta catequesis. Y mañana también veremos aún más. El éxito fue que los judíos disputaban entre sí. La traducción exacta sería peleaban. Jesucristo es ocasión de escándalo. Jesucristo es ocasión de peleas. ¿Por qué? Porque sale al encuentro con Él, sale lo que todos los hombres tienen en su corazón. Es imposible quedar indiferente, quedar tibio frente a Jesucristo. Quien queda tibio frente a Jesucristo tiene algún problema serio. Está verdaderamente alienado, totalmente alienado. Por eso dirá, ¿no? El Señor mismo en el Apocalipsis dirá: ojalá tú fuera frío o caldo o caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dicho una cosa increíble. Ha dicho que Él se va a entregar. Él es verdadero, Él mismo es verdadero alimento. Su carne y su sangre es verdadero alimento. Quien bebe su sangre, quien come su carne, nunca verás la muerte. Vivirá para siempre, no tendrá nunca jamás sed o hambre. Bueno, hay madres, padres, que dicen a sus niños: te comería por lo guapo que eres, por lo hermoso que eres, ¿no? A veces también dos novios. Dos casados me parece un poquito más difícil, pero te comería. Pero aparte de eso, yo vivo en Japón y siempre pienso a los paganos, a los que no conocen a Cristo, nunca han pisado una iglesia, cuando vienen a la iglesia, a una misa, por ejemplo, y escuchan las palabras de la consagración. ¿Qué cosa pensarán? Siempre me lo pregunto, porque a no ser que no se den cuenta de las palabras, pero si escuchan bien, es para quedarse bien asustado. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Pero qué dice? Que somos antropófagas, comemos la carne de un hombre, somos caníbales. No es así, ¿no? Y yo creo que los judíos, estos judíos, aparte de este tipo de escándalo, es decir, cómo se puede dar de comer la carne, ¿no? Pero es que atrás de esta pregunta, ¿cómo puede Jesús darnos a comer su carne?, hay una pregunta más fuerte aún. ¿Cómo puede una persona llegar
a dejarse comer. Ese es el punto fundamental. Ese es el punto fundamental de la catequesis sobre la Eucaristía. ¿Tú crees de verdad que un hombre te ha llegado a amarte hasta dejarse comer por ti? Es que no tenemos experiencia, nadie se ha dejado comer. Entonces necesitamos una forma. Eso toda la teología medieval, Santo Tomás de Aquín, ¿no? Para explicar un poquito la Eucaristía. La materia y la forma. La forma necesita una materia para explicarse. Y esto de comer es exactamente lo que más nos ayuda a entender qué quiere decir vivir en Cristo, habitar en Cristo. Tomar alojamiento, para decir así, en Cristo. Hacer de Cristo nuestra morada, hacer de nuestra vida la morada de Cristo, dejar que Cristo tome su morada dentro de nosotros. La intimidad, hermanos. De esto se está hablando, de la intimidad con Cristo. San Juan de la Cruz canta, y nosotros también en el camino neocatecumenal cantamos muchas veces, amada, en el amado transformada. Esto es el objetivo, ese es el destino de todos nosotros. Eso es el cielo, esa es la vida eterna, esta es la vida eterna. Amada, en el amado transformada. Ser transformados, y eso solamente puede ocurrir a través de un sacramento, que es el bautismo, y luego la Eucaristía. Los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía, que era el último que se administraba en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque después de haber dejado muerto el hombre viejo en el agua del bautismo, y haber recibido el Espíritu Santo, el Espíritu vivificador, el Espíritu, el aliento, la vida misma de Dios, entonces podemos pasar a la cámara nupcial, a la habitación nupcial, al lecho de amor, donde el Señor se concede, se entrega completamente a nosotros, y nosotros nos podemos conceder, entregar completamente a Él. Ser una sola carne con Cristo. Eso quiere decir tener vida eterna. Pero no solamente a ratos, sino vivir como en nuestra morada. Nuestra vida es la vida de Cristo. Por eso dice, como yo vivo por el Padre, en el sentido que vivo para el Padre, vivo para darle gusto, para Él, para amarle, pero también vivo por medio, gracias a mi Padre. Eso quiere decir, bueno, como yo vivo por el Padre, así quien come de mi carne, quien se une a mí, en una unión íntima, profunda, total, exclusiva, totalizante, el que se une a mí, vivirá por mí. Esto es el cristianismo, hermanos. Esto es la vida cristiana. Esto es un cristiano, Cristo. Cristiano, Cristo. De Cristo. Que pertenece a Cristo. Que piensa las palabras de Cristo, que vive, actúa como Cristo. Dice San Efrem, la muerte no hubiera podido devorar a Cristo si Él no hubiera tenido un cuerpo, una carne. Ni el infierno hubiera podido tragarle si Él no hubiera estado revestido de carne. Por ello quiso el Señor descender al seno de una virgen para poder ser arrebatado en su ser carnal hasta el reino de la muerte. Así, una vez que hubo asumido el cuerpo, penetró en el reino de la muerte, destruyó sus riquezas y desbarató sus tesoros, porque la muerte llegó hasta Eva, la madre de todos los vivientes. Entonces, eso es que como el admirable hijo del carpintero llevó su cruz a las moradas de la muerte, que todo lo devoraban, y condujo así a todo el género humano a la mansión de la vida. Y la humanidad entera que a causa de un árbol había sido precipitada en el abismo inferior, por otro árbol y de la cruz alcanzó la mansión de la vida. La carne,
Es fundamental, hermanos queridos. ¿Cómo es posible que este hombre nos dé su carne para comer? No solo es posible, sino que es necesario, era necesario y es necesario a ti y a mí todos los días. ¿Por qué? Porque con nuestra carne nos hemos precipitado al infierno, con nuestra carne hemos pecado. Hace un elenco, una lista de tus pecados, y verás que son todos en la carne, pensados en la mente, decididos en el corazón y actuados por medio de la carne, en un Shema al revés. En vez de amar con mente, corazón y cuerpo y carne, hemos odiado, hemos pensado y hemos actuado el pecado en la carne. Entonces, para que la vida llegara a nosotros, para que nosotros fuéramos salvados, sacados de aquel infierno donde nuestra carne, nuestra sangre nos ha conducido, o mejor dicho, en el infierno en el que con nuestra carne, con nuestra sangre hemos llegado, entonces necesitamos un hombre que con su carne fuera tragado por el mismo infierno, por el mismo abismo donde hemos caído nosotros y donde caímos a menudo con nuestros juicios, con nuestros pensamientos malvados, con nuestras murmuraciones, con nuestras calumnias, con nuestro hablar mal, con nuestros chismos, con nuestra avaricia, codicia, etcétera, etcétera. Entonces Cristo no solo puede, sino que necesitaba, tenía la misión de dar su carne victoriosa sobre la muerte como alimento para ti y para mí, porque solamente así hubiéramos podido salir de la muerte. Hemos precipitado con nuestra carne en el pecado, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tú estás murmurando contra una persona, contra una realidad, contra tus catequistas, no sé, contra la historia, contra Dios. O mejor, tú estás juzgando a una persona, un hermano de la comunidad, tu marido, tus padres, lo que sea. Tú estás juzgando. Estás muerto. Estás en un infierno, estás esclavo dentro de ese juicio. Y allí lo has pensado, lo has decidido, lo has pensado con tu mente, lo has decidido con tu corazón y has entrado allí, en esta morada infernal, en esta prisión, en este Egipto, con tu carne. Entonces Cristo baja con una carne parecida a la tuya, sin pecado, pero asumiendo el pecado, ha hecho el mismo camino tuyo, hasta llegar frente a ti hoy. Pero ¿cómo es posible que Él que ha vencido la muerte, Él que ha destruido el pecado, pueda hacerte partícipe de esta misma vida más fuerte que la muerte? ¿Cómo es posible que en tu carne, y luego en tu mente, y en tu corazón, llegue esta vida para cumplir en ti el Shema, el amor a Dios con todo tú mismo y al hermano con todo tú mismo? ¿Cómo es posible? Solamente si se comunica, como haga una especie de suero de la vida suya, en tus venas, en tu organismo. Y eso de comer no es solamente una imagen. Es muy importante porque quien come se transforma en lo que come. Es decir, si yo me como un trozo de pan, este pan lo mastigo, lo trago, y luego se convierte en sangre, se convierte en pensamientos, se convierte en decisiones, se convierte en gestos, en obras. Coge toda mi vida, coge toda mi persona, ese trozo de pan que yo como. Entonces, si como a Cristo, me transformo en Cristo, amada en el amado transformada. Para que esto se cumpla, necesitamos pasar por el bautismo y por recibir el Espíritu Santo que abra las puertas, que dé la posibilidad a Cristo de entrar en ti. Él se entrega, si tú estás cerrado por el pecado, si tu hombre viejo está más fuerte, es decir, no de Cristo, sino de
tu voluntad está apoderado, se apodera de tu voluntad y está moviendo tu voluntad, entonces Cristo, por cuanto se haga pan, por cuanto se haga carne entregada, sangre derramada, entregada, alimento, bebida, tú no lo puedes tragar, no lo puedes acoger. Entonces el proceso, para decir así, es siempre lo mismo. No se puede comer el cuerpo de Cristo en pecado mortal. ¿Por qué? Porque un muerto no come. Antes tiene que resucitar. Y te resucita. Y te dona su espíritu, que se apodera de ti. Y el Espíritu Santo te empuja a dejarte amar, a dejarte conquistar, a dejar que la carne misma de Cristo se haga tu carne. Esta es mi carne de mi carne, cuerpo de mi cuerpo, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre. Adán y Eva. El nuevo Adán con la nueva Eva, la esposa. Tú. Pero si llegamos a esto, entonces entendemos ya la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es el cuerpo de Cristo que se hace una cosa contigo. Por eso, hacerse una cosa con Cristo, la intimidad con Cristo, esta palabra de hoy, está hablando de la comunidad cristiana. A la vez, te haces una cosa con tus hermanos. Pero eso, que han caminado mucho en el camino, que ha llegado, por ejemplo, al matrimonio espiritual, lo puede entender. Lo puede entender mucho mejor. Y los demás está ahí, todos en el camino, para llegar a eso que es el culmen de esta catequesis de Cafarnaún, que es el culmen de la vida cristiana, porque es el culmen del culmen del culmen de la Eucaristía. La unidad perfecta, tener morada, vivir dentro de Cristo, y Cristo vive dentro de ti. Ya no soy yo que vivo, sino Cristo vive en mí, dice San Pablo. Eso es el cristiano. Ser transformado, tener la misma sustancia de Dios en ti. Lo que siempre Kiko repite en sus querigmas. Dios se ha revelado, la sustancia de Cristo, de Dios se ha revelado en Cristo y Cristo crucificado. Esto es la sustancia que se entrega completamente a ti, se da completamente a ti, y tú eres una sola cosa con Él. Pero eso no es solamente una cosa mística, en el sentido, tú y Cristo y punto. No. Es que esto se cumple, se realiza en la comunidad cristiana. En el misterio grande, dice. El misterio del nupcial está en referencia a Cristo y a su iglesia, Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro, con la iglesia, con los hermanos. ¿Dónde experimentas esto? Comiendo el cuerpo y la sangre sacramentales de Cristo en la Eucaristía y viviendo con los hermanos que comen y se nutren del mismo cuerpo, de la misma sangre, y son una cosa contigo, una cosa profunda, verdadera. Por eso sus sufrimientos son tus sufrimientos, sus gozos son tus gozos, sus problemas económicos son tus problemas económicos. Entonces no puedes dejar que un hermano esté en la precariedad, sin poder comer. Entras en su precariedad. Comparte su precariedad, pero no porque tú te estás doblando o te estás humillando, no, porque es la tuya. Porque si un hermano de verdad está mal, tú estás mal. Es tu cuerpo. Esto es toda la teología del cuerpo fantástica de San Pablo. Y eso toda la teología del cuerpo y de la sexualidad de Juan Pablo II. Es todo ligado. ¿Por qué? Porque la relación de amor, hasta la relación sexual entre mujer y marido, es imagen y realización de lo que es más básico, es más fundamental, que es la unión con Cristo. Por eso, en la intimidad de una pareja, se cumple el misterio eucarístico. El baldaquín que tenían, ¿no?, las camas antiguas, por lo menos de los ricos, es el mismo baldaquín que encontramos en las iglesias, en San Pedro, sobre el altar, porque era Shekinah de Dios, el pan que baja del cielo, que da el alimento, y quien vive en Cristo vive para Él, y quien vive en Cristo vive para Él, quiere decir que vive en virtud de Él y para Él, por medio de Él y para Él, para entregarse a Él. Y esto es lo mismo, porque el otro es Cristo. En la comunidad cristiana el otro es Cristo. Entonces yo no puedo huirme con sueños, con sentimientos místicos. Que en cuanto Dios me quiere, cuánto me quiere. No. Es que el otro es Cristo. Y si Cristo está en ti, el otro está en ti. Y tú estás en el otro.
Esta palabra es la comunidad cristiana, completamente. Entonces, un hermano que está en la itinerancia, una familia que está en misión, no puede pasar hambre. O mejor dicho, puede pasar hambre contigo, y tú también pasas hambre con él. No es posible que uno tenga un cochazo y el otro... No es comunismo tonto o demoníaco. No somos todos iguales. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo una cosa mucho más profunda. Lo que dice los hechos de los apóstoles. Nadie decía nadie tenía por suyo sus bienes, sino que todo era de todo. ¿Por qué? Porque sí. Porque tu hermano, hasta que está en América del Sur o está en otra nación en misión, es tu hermano, eres tú. Y si tú tienes unas pelas, es normal que lo diga a tus hijos, ¿no? Es normal que lo diga a tu mujer. Es normal porque es carne de tu carne. El hermano que está a 10.000 kilómetros evangelizando, o el hermano que está a tu lado que ha perdido el trabajo, o la anciana que se encuentra sola en casa, no puede estar sola. Tienes que ir, vas a rezar con ella, vas a pasar con ella, vas a tomar un café, la invita a cenar, a comer, con tu familia. Porque es tu familia, porque es parte de ti. Esta es la comunidad, esto es lo que está diciendo hoy. Vivir por Cristo, en Cristo. Y esto es la vida eterna. Eso se puede vivir solamente si ha bajado en la comunidad la vida misma de Cristo. Si esta comunidad es cuerpo de Cristo, vencedor de la muerte. Y si esta comunidad se alimenta de esta carne que transforma la carne, que transforma los pensamientos, que transforma la forma de pensar, los criterios, el discernimiento en Cristo, ojos de Cristo, manos de Cristo, bocas de Cristo. Esto es. Decía, en la segunda lectura del oficio de hoy, decía San Gregorio de Nisa, decía así, nada, dice, vosotros que habéis sido ornados con el don de la regeneración y os gloriáis de la renovación de la salvación, dejadme ver, después de la gracia sacramental, después del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, y eso lo digo, en la Eucaristía es que vivimos, las palabras que celebramos, las convivencias, la vida común, después, dice, déjame ver tu cambio en las costumbres, la transformación en mejor, dejarla conocer por medio de la pureza de vuestra vida. Nada, dice San Gregorio de Nisa, nada se muda de lo que aparece en la exterioridad. El cuerpo se queda como es. Las características del cuerpo se quedan tal igual. Pero hay que ver con una demostración que sea evidente, que deje reconocer el hombre nuevo. El hombre nuevo. Cristo. Cristo en ti, Cristo en la comunidad. Entonces, antes del bautismo, había un hombre avaro que hablaba mal de los demás, mentiroso, calumniador, y con otros muchos vicios. Ahora eres modesto, sobrio, estás contento de tus cosas, te conformas con lo que tienes, con tu historia, más, eres generoso, y buscas a los pobres para ayudarle, sincero, gentil, muy a modo en el hablar. ¿Por qué? Porque cuando llega la luz, desaparece el bullo, la oscuridad. Así el hombre viejo desaparece. Cuando su adorno, su corona, son las obras que Cristo cumple en él. Esto es lo que está diciendo hoy la palabra, hermanos queridos. Esto es. Tú vivirás con Cristo. Quien come este pan vivirá para siempre. Y este vivirá para siempre se ve en la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es ya la realización,
por lo que es posible en la tierra, con los límites de la tierra, con nuestros pecados, porque caímos, y muchas veces, como en una pareja, ocurre que no nos entregamos, nos rebelamos, etcétera, etcétera. Por eso nos convertimos, nos confesamos, es decir, entramos otra vez en el bautismo, recibimos el Espíritu Santo, que es la confesión, y luego entramos en la Eucaristía. Y otra vez nos amamos, nos abrimos a la vida, nos perdonamos. Pero esto es ya vida eterna. Es la vida eterna. Vivirá para siempre. Los paganos ven una comunidad cristiana que vive para siempre, en el amor que se da entre ellos. Porque habita. Cada hermano habita en Cristo. Y Cristo habita en cada hermano. Y quiere decir que habita en la comunidad cristiana, en la familia cristiana. No hay otra comida verdadera, otra bebida verdadera. Todo es falso. Falso. Dinero, prestigio, criterios, hasta religiosos. Falso. Come la carne de Cristo, bebe la sangre de Cristo, que es el hermano, como dice siempre el Papa Francisco, y vivirás para siempre. Entrégate al hermano, busca al hermano, arrodíllate delante del hermano, sirve a los hermanos, a tu mujer, a tu marido, a tus padres, y vivirás para siempre. Feliz día.